Hola, buenas tardes. Me voy a esperar unos minutitos a ver si alguien más se conecta y si no, empezamos en 2 minutitos. Bueno, mientras, en lo que esperamos a ver si se conecta alguien más, me presento. Mi nombre es Paula García, soy estudiante de la carrera de Derecho en el Tecnológico de Monterrey y el día de hoy estoy muy feliz, estoy emocionada de poder compartirles un tema que para mí es fundamental, sumamente importante. Estaré hablando del derecho de los niños y niñas. Eh, Hablaremos también sobre algunas organizaciones que se encargan de proteger los derechos fundamentales y los derechos fundamentales de niños y niñas, en este caso la CNDH y UNICEF. Hablaremos también de ciertas medidas recomendadas para promover los derechos humanos y la importancia de que estos sean reconocidos. También hablaremos sobre ciertos proyectos que se tienen para la innovación de estos derechos y su implementación. Bueno, creo que hay un poquito más de personas, entonces vamos a empezar. En primera, vamos a discutir qué son estas dos organizaciones. La primera es la CNDH, la cual es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y esta tiene como objetivo proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Es decir, que es una organización de nuestro país, es una organización de México, que tiene como principal objetivo estudiar y divulgar los derechos humanos. Por otra parte, tenemos a la UNICEF, que es la Fundación de las Naciones Unidas para la Infancia, que tiene como meta principal o que tiene como razón principal su creación el considerar que la protección de los derechos de los niños y el cuidado de los niños del mundo conforman los criterios del desarrollo humano. De manera personal me atrevo a decir que estoy totalmente de acuerdo con esto que dice la UNICEF, ya que está comprobado que cuando un niño se desarrolla en un ambiente sano de tolerancia, paciencia e inclusión de valores, el niño crece siendo un humano paciente que no es parte de injusticias sociales. Pero bueno, ahora que ya sabemos un poquito mejor qué es la CNDH y la UNICEF, hablaremos del proyecto que hace poco, que tiene un tiempo que ya trabajaron juntos este proyecto. Es una herramienta denominada Orientaciones por las áreas especializadas en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el cual tiene como objetivo principal sensibilizar y capacitar a ciertas personas del Estado mexicano para que esas personas, una vez que ya estén lo suficientemente capacitadas sobre derechos humanos infantiles, sean capaces de compartir ese conocimiento con otras personas, incluyendo a los mismos niños, con la finalidad de que se puedan preservar estos derechos de la población, siendo así que el establecimiento de mecanismos accesibles será fundamental para que niñas, adolescentes y niños presenten quejas de manera directa y legal para que puedan ejercer plenamente sus derechos. Esto a mí me parece muy importante e increíble, ya que desgraciadamente los niños no siempre conocen sus derechos y fuera de que no los conocen, no siempre saben cuáles son todos estos derechos, ¿no? Solo conocen como 5 principales, que son a la educación, a la familia, alimentación, a la salud y a la identidad. Pero fuera de ahí, los niños, tanto de primaria hasta incluso secundaria, muchas veces no conocen cuáles son las limitantes de sus derechos, por lo que cuando ocurre una violación de los mismos, ellos ni siquiera están enterados de que esto pasó, lo cual es sumamente grave en algunos casos. Y bueno, este proyecto que tiene la CNDH junto con la UNICEF me parece importante, sin embargo mencionaron tener un reto principal que es el medio de difusión, porque como se dijo, se va a capacitar a personas del Estado mexicano para que sean capaces de garantizar la protección de los derechos fundamentales de este grupo poblacional. Sin embargo, uno de los problemas, uno de los retos es que no saben cómo difundirlo, ya que capacitan a las personas, no saben cómo hacer que los niños se enteren de este proyecto, porque obviamente un niño de 6, 8 años no va a entrar a la página oficial, ¿verdad?, para leer páginas sobre sus derechos y limitantes. Entonces es lo que se estaba tratando de ver,
si se implementaba como un programa adicional a la escuela o si se daban como talleres ajenos con algún costo. Pero bueno, ese es el plan, del cual se mencionan los siguientes derechos fundamentales. Mencioné que los niños solo conocen 5 y los conocen de manera muy vaga. No conocen ni siquiera el artículo que los estipula, no conocen qué hacer en caso de que se les viole tal derecho. Entonces, bueno, el primero, uno de los fundamentales, es derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, el cual a través de la atención pre y postnatal se le tiene que dar al niño la atención médica suficiente para descartar enfermedades, padecimientos o dolencias. Esto también se hace la recomendación de que el niño, sin importar la edad, 1 o 2 veces al año se les hagan revisiones, por ejemplo, estos estudios completos de sangre, porque sabiendo que México es de los primeros países, el primero o el segundo, creo que ahorita estamos en primer lugar, de obesidad infantil, el hecho de llevar a nuestro hijo, a este pequeño, a revisiones médicas 1 o 2 veces al año, puede evitar o puede hacer que nos demos cuenta desde un tiempo previo si el niño tiene, si indica la posibilidad de padecer diabetes infantil, hipertensión infantil, si tiene problemas cardíacos, si tiene problemas como asma, trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, que desgraciadamente estos trastornos también son ya, eh, ya se encuentran en niños de hasta 10, 12 años, que son pues edades muy tempranas. Entonces el hecho de llevarlos 1 o 2 veces al año a hacer estudios completos de sangre para descartar alguna de estas enfermedades u otras es fundamental y nos ayudaría a tener diagnósticos previos. Por otro lado, tenemos también derecho a la familia, a la no discriminación, a una identidad, que este es muy básico, me parece, yo creo que todos lo conocemos. El niño cuando nace tiene derecho a un nombre, sus apellidos y nacionalidad. Tenemos derecho a la educación, una educación completa, derecho a la alimentación, que en este derecho también entra lo que es la orientación y prevención de la desnutrición y de la obesidad. Es decir, que si nosotros a un niño le inculcamos que está bien comer o bueno, desayunar un pan con Nutella y comer pizza con refresco todos los días, no estamos orientando ni previniendo esta parte de desnutrición y mucho menos estamos aportando a que el niño tenga una conciencia saludable de lo que está ingiriendo, razón por la que nos encontramos en los primeros lugares de obesidad infantil. Sin embargo, sí es fundamental que como adulto se tenga conciencia de esto, porque muchas veces por flojera, porque piensan que la comida saludable no es rica, porque piensan que es tardado hacer recetas saludables, no se lleva a cabo simplemente porque se desconoce. Pero afortunadamente hay demasiada información en medios como internet, en YouTube, médicos, nutriólogos, que nos pueden dar recomendaciones ricas, económicas y sencillas de llevar a cabo una dieta balanceada y saludable en la que tanto nosotros como los niños podamos gozar de una alimentación completa y balanceada. También los niños tienen derecho a la libertad de expresión e información, al juego, descanso y esparcimiento, a la salud, haciendo también caso e inclusión a aquellos niños con discapacidad, diciendo que en caso de que algún impedimento físico o mental que presente el infante, tiene que, en caso de que requiera alguna atención, tratamiento o estudios especiales, tienen que brindarse. También está el derecho a la protección de los medios privados en lo familiar, la protección contra malos tratos. Este derecho, desgraciadamente, instituciones como el DIF están muy familiarizadas con la violación de este derecho en cuanto a maltrato infantil, violencia intrafamiliar. Entonces, pues sí, yo creo que es uno de los que en México en 2016 fue de los derechos más violados en los niños. Había muchísimos casos de violencia familiar. Pero bueno, ahora bien, también contamos
obviamente con más derechos, como derecho a vivir en familia, derecho a la igualdad sustantiva, a condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, como mencionamos hace un ratito, y derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Este es importante ya que al vivir en un país como México con una cultura de religión muy arraigada, principalmente la religión católica, muchas veces la familia, por razones de cultura, de obligación o por 10.000 razones, las familias creen que yo, como soy católica, mi hijo también va a tener que ser católico. Y se demostró en un estudio hecho por la Universidad de Harvard que cuando a un niño no se le da la oportunidad de conocer de manera amplia todas las culturas, las religiones, todos estos diferentes tipos de pensamientos e ideologías, el niño en primera crece pensando que solo lo que le dice su familia está bien, que solo los planteamientos, las creencias de su familia son correctos y conforme se desarrolla no es capaz de aceptar pensamientos ajenos a los que se les inculcaron desde niños, desde pequeños. Entonces, según este estudio realizado por la Universidad de Harvard, menciona que el hecho de poner esta limitante en los niños, no simplemente en cuanto a la religión o cultura, sino en temas diversos, hace que el niño en primera cuando crezca desarrolle esta parte de tolerancia casi nula en la que el niño no es capaz de aceptar pensamientos diferentes a los de él, lo que lo lleva a entrar en conflictos. Muchas veces esto es característica de las personas conflictivas, que de cualquier tema en la que alguien no piense como ellos hay una discrepancia mayor que usualmente puede llegar a incluso violencia física. Entonces es importante que a los niños se les dé esta oportunidad de conocer diferentes culturas, religiones, pensamientos y que sepan que no tienen que eh, querer todas estas ideologías o estar de acuerdo con todas, sino simplemente respetarlas, ¿no? Enseñar al niño esta cultura de paciencia, tolerancia y respeto. Por otro lado, también tenemos derecho de participación, de asociación y reunión, derecho a la intimidad, que por ejemplo no se toma mucho en cuenta, pero hay muchas veces que los padres estrictos confunden ser padres estrictos que pongan límites con ser padres que no respetan la intimidad y la privacidad de sus hijos teniendo la edad que tengan, sobre todo en esta etapa de adolescencia en la secundaria, porque, por ejemplo, se conoce que hay casos de padres que quitan la puerta del cuarto, ponen cámaras en la habitación, que les piden la contraseña de todas sus redes sociales, características similares, que definitivamente no estás respetando la intimidad de tu hijo, ¿no? Y entiendo, creo que puedo simpatizar un poco, entendiendo que pues los padres obviamente tienen preocupación, ¿no? Por esta parte sobre todo de las redes sociales, en las cuales el niño pues no sabe utilizarlas adecuadamente, a veces comparte información de más, comparte información sobre la escuela a la que va, el lugar en donde vive, eh, etcétera, ¿no? Los niños usualmente no saben utilizar estos medios de comunicación poniéndose en riesgo. Sin embargo, creo que hay maneras diferentes para evitar las consecuencias. En lugar de poner cámaras en su cuarto y pedirle las contraseñas de su celular y de sus redes sociales, creo que podríamos implementar esta cultura de conciencia en la que de manera madura hablemos con nuestros hijos sobre las consecuencias de las redes sociales, sobre los riesgos que tienen no saber manejar estos medios de comunicación adecuadamente, los riesgos de compartir fotos o mensajes obscenos, mensajes de odio. Podremos incluso compartir casos reales en los que digamos, mira, esta persona hizo esto y por lo tanto le pasó tal cosa, por lo tanto o está en la cárcel o recibió tal sentencia, tal castigo, y no es para causar miedo, porque tampoco es el objetivo. El objetivo tampoco es causar miedo, temor o que bajo amenazas nuestro hijo haga lo que quiera, ¿no? Que bajo amenazas y castigos nuestro hijo se regule,
sino es más bien que nuestro hijo sea consciente de que todo acto tiene una consecuencia, de que nuestro hijo sea lo suficientemente maduro para saber utilizar redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat o demás. Pero siempre respetando este derecho a la intimidad, porque no es una justificación que por el hecho de tener miedo de que a nuestro hijo le pase algo, violemos alguno de sus derechos fundamentales. Entonces, hay maneras, siempre hay maneras más apropiadas de prevenir estas situaciones que no impliquen la violación de algún derecho fundamental. Por otro lado, también uno muy importante es el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso. Este también lo mencionan como fundamental y sumamente importante de que los niños lo conozcan, principalmente desde que el niño ya es maduro y tiene como la suficiente conciencia intelectual de entender estas características. Por ejemplo, desgraciadamente yo no creo que un niño de 12 años sepa que no lo pueden retener más de 72 horas, que tiene derecho a una llamada, que una patrulla no se lo puede llevar si sus padres no están ahí, que no le pueden tomar fotos para publicarlas en páginas oficiales de las autoridades policiales. Desgraciadamente los niños no crecen con esta información de lo que es la seguridad jurídica y el debido proceso, y es por eso que desgraciadamente en un sistema tan corrupto como el nuestro y en muchos otros, incluso hasta en Estados Unidos, han habido casos en los que las autoridades, los policías, se aprovechan de que los niños no conocen sus derechos para obligarlos bajo amenazas, bajo coerción, a hacer una acusación falsa en su propio nombre, es decir, a inculparse de manera falsa. Por ejemplo, no sé, si tú no dices que mataste a tal persona, a tu mamá la vamos a matar. Si tú no dices que eres culpable de abuso sexual hacia tal persona, te va a pasar esto, ¿me explico? O sea, bajo amenazas y bajo falta de conocimiento por parte de los niños sobre sus derechos, son posibles víctimas más frecuentes de este tipo de situaciones totalmente injustas. Entonces, también por eso ese es un derecho fundamental. Derecho a la seguridad jurídica, debido proceso. Y también tenemos derecho a accesos de tecnología, información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y el incluido ¿cómo se llama? De manera incluida la banda ancha de internet. Ahora bien, el proyecto principal que mencionamos hace un rato sobre la UNICEF y la CNDH desglosaron 10 principios, los siguientes 10 principios, considerándolos como importantes para el adecuado desarrollo de un infante. En primera tenemos el principio de igualdad, el principio a la protección, a la identidad, que ya se mencionó. El niño cuando nace tiene derecho desde su nacimiento a un nombre, apellidos y la nacionalidad. Principio también de alimentación, vivienda y atención médica. Principio de la integración, que eso también es lo que mencionábamos sobre las personas con discapacidad. Cuando el niño de manera física o mental presenta la necesidad de recibir un tratamiento, educación o cuidado especial, se requiere y se debe dar esa atención especializada para el desarrollo óptimo y lo mejor posible para el individuo. El principio de amor, que aunque suene como muy cliché o aunque suene tal vez chistoso o ridículo, es bastante cierto, se ha demostrado en un artículo publicado por UNICEF que el hecho de que un niño crezca en un ambiente armonioso ayuda a que se desarrolle la parte intelectual, en la que el niño crezca con esta parte de comprensión, de tolerancia, con una argumentación pacífica para resolver conflictos. Entonces, en este principio del amor también se menciona que, salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. Hagamos hincapié en salvo circunstancias excepcionales. Por otro lado, también tenemos principios de educación, auxilio y amparo. Este principio de amparo hace mención a que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad o explotación, siendo así que no será permitido que el niño sea objeto de ningún tipo de trata,
y mucho menos debe permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. Parecerá sorprendente, pero hay familias de niveles económicos estables que ponen a sus hijos de 6, 8 años a trabajar, por ejemplo, en obras de construcción para que el niño aprenda a valorar. Volvemos a lo de antes con los límites de intimidad. Para todo creo que hay maneras, para todo se ha demostrado que hay una mejor forma que otra y estoy totalmente de acuerdo que los niños deben crecer siendo conscientes, responsables, que aprendan a valorar lo que sus padres le dan. Sin embargo, un niño de 6, 8 años o la edad que sea, saliendo de la escuela, que lo lleven a jornadas de trabajo de 6, 5, 8 horas para que aprenda a valorar, son cosas que rebasan los límites, violando evidentemente derechos. Y por último, tenemos el principio a la solidaridad, en la que el niño debe ser protegido contra las prácticas que fomentan la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole, debiendo ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal. Volviendo a lo mismo, el niño, mientras sea inculcado desde casa con una cultura de respeto hacia toda persona, será un individuo capaz de integrarse de manera sana y pacífica en una sociedad. Ahora bien, estos son 3 recomendaciones que dio la CNDH y la UNICEF para que se puedan promover los derechos humanos desde 2 comunidades, la escolar y la familiar. El primero es informar y educar acerca de los derechos humanos. Esto es desde casa, simplemente si el niño ve que en su casa su familia es machista, misógina, que hay violencia familiar, que hay violencia psicológica, violencia verbal, definitivamente el niño no va a estar informado sobre los derechos humanos, sobre el respeto, sobre la tolerancia, sobre una convivencia pacífica. Entonces, desde casa se le tiene que ser el ejemplo para que el niño crezca en un ambiente donde sepa reconocer que ante toda situación la violencia física no es una opción de solución. Por otro lado, tenemos también fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos y alentar las medidas que permitan defender los derechos humanos para que no se violen. Estas 2 últimas, sobre todo la tercera, se planeaba fomentarla más en cuanto a escuelas, haciendo este tipo de pláticas, conferencias, debates, incluso, dependiendo obviamente del nivel escolar, para que los niños a través de la práctica sepan identificar sus derechos, sepan qué hacer ante una violación de estos y sepan a qué autoridades acudir para hacer una queja transparente, legal y pues bien redactada. Para esto es importante que justamente se creen aquellas medidas en las que los niños puedan conocer sus derechos de manera que no sea monótona, pero sobre todo que sea fácil de entender, porque muchas veces en la escuela, en esas clases, por ejemplo, de cívica y ética, lo que se hace es que se les da a los niños una pequeña pasada de lo que son sus derechos, lo que los lleva a conocer 5 de sus 1000 derechos fundamentales, pero realmente los niños, supongamos niños de primaria, no se van a acordar el artículo tal que estipula que el derecho a la maternidad no lo van a recordar. Entonces, por eso estas ideas son más para la escuela, porque tienen que encontrar aquellas medidas para que un niño se le facilite, para que a un niño se le facilite aprender sobre sus derechos y pues estas medidas de prevenir o acusar violación de los mismos. Ahora, la importancia de que los niños crezcan conociendo sus derechos. En primera es saber reconocer tipos de abuso mental, psicológico o físico. Esto porque desgraciadamente se ha informado que al año aproximadamente 10,000 niños de entre kinder, primero y segundo de primaria son abusados sexualmente o violados porque ni siquiera sabían que eso no se les podía hacer, ¿no? Desgraciadamente la familia considera
difícil, incómodo el hablar con los niños sobre lo que es abuso sexual, sobre lo que es una violación, sobre partes íntimas corporales, pero hablar de este tipo de cosas ayuda a que el niño identifique lo que es y no permitido con su cuerpo, y obviamente eso le permite identificar cuando está siendo víctima de una violación o abuso sexual, porque actualmente se menciona en estudios realizados por Harvard y UNICEF que muchas veces los niños que son víctimas de este tipo de situaciones ni siquiera sabían que estaban siendo víctimas de una violación o de un abuso sexual. Entonces, la importancia de que los niños conozcan sus derechos, que conozcan todo esta parte, hace eso, permite eso, que sepan reconocer tipos de abuso, desde mental, psicológico, sexual o verbal. Por otro lado, obviamente va a crear humanos responsables que no sean cómplices de injusticias sociales, lo que mencionábamos igual desde un principio, cuando un niño crece con la idea adecuada de lo que es la tolerancia, la argumentación verbal pacífica, lo que son los valores, lo que es el derecho a la libre expresión de cada quien, lo que es la diferencia de pensamiento individual. El niño va a crecer sabiendo respetar a todos los tipos de persona, todo tipo de ideología, sabiendo que no tiene que identificarse con todos los pensamientos diferentes a los suyos, simplemente que sepa que tiene que respetarlos. Y por último, la importancia de que los niños conozcan sus derechos es saber cómo reaccionar ante la violación de alguno de estos. Como mencionábamos, por ejemplo, anteriormente con los abusos sexuales, el hecho de que el niño conozca sus derechos, el hecho de que el niño conozca que es un abuso sexual, le va a permitir alzar la voz y hablar sobre lo que está ocurriendo con sus padres o con alguna autoridad legal, para que mediante el debido proceso se realice la sanción de lo ocurrido. Pero bueno, creo que ya ya nos pasamos un poquito de tiempo. Pero bueno, espero que los puntos a tratar hayan sido claros, que hayan sido de valor, que los compartan, que los ejecuten en su familia, con sus hijos, sus primos, sobrinos, que nosotros como adultos seamos capaces de inculcar esta cultura positiva, ¿no?, en los pequeños, para que crezcan justamente siendo eso, personas responsables, que no sean cómplices de injusticias sociales. Repito, mi nombre es Paula García, estudiante de Derecho, y me gustó estar aquí hablando hoy sobre derechos fundamentales de los niños y niñas. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.